He vuelto, gente, sí me he tardado. Buenos mis pervertidos y pervertidas, déjenme les cuento lo que me ha pasado en mi vida. Bueno. Para los que se lo pregunten, no me contagié de COVID, pero lo que sí me pasó es que tuve 2 cirugías menores, una en el pie y 2 en la boca, las cuales estuve bien. Pero adivinen qué. Antes de que me operaran, tuve que arreglar el seguro médico. Y para que no se aburran, solo diré que me tuvieron 3 días completos dando vueltas llevando papeles. Y ya que pude arreglar mi seguro, pude ir a mi cirugía de pie, en el cual también me tuvieron días llevando papeles a lo imbécil, y justo cuando me pudieron operar, y de cumplir con el descanso, entre comillas, porque mi familia me levantaron al tercer día. Tercer día. Y yo tenía que estar en reposo, 15 putos días. Pero X. En fin, cuando me recuperé, empezó la cuarentena, así que no pude ir al trabajo, y cuando se calmó un poco, pude ir a trabajo en cortos periodos. Y cuando pensé que todo iba a mejorar, ¡pum!, me descansan, sin salario, cuando literalmente eso está prohibido. En primer lugar, no se debe hacer, en segundo lugar, fue una pendejada, porque al descansar la mitad de la fábrica, no daban el abasto, y mientras los que descansaron nos la arreglamos. Adivinen qué hizo la puta fábrica. Contrataron gente nueva. Y esto no me lo contaron, yo lo vi. Fui a ver si me daban chance de trabajar, y que entro y veo gente nueva. De inmediato firmé para mi liquidación, la cual aún no me dan. 2 meses y aún no me la entregan. Pero de eso ya me ocuparé después. Bueno, no todo fue malo, conseguí un nuevo empleo, que aunque no es tan estable como el otro puedo aprender más, aunque lo triste es que este año pensaba entrar a la universidad, y ya no pude. Ah, y mi padre vendió la casa en donde vivimos, así que nos tenemos que salir en la que estoy, y buscar una donde vivir. Y así estuvo mis 2 meses. Creo que ya entienden por qué les digo que nos veremos cuando tenga tiempo libres. Entre eso, peleas familiares, con YouTube, y pelear con la desidia. Me pasó algo muy hermoso. Me enamoré, y fui correspondido, jamás pensé que eso pasaría, y ¿saben qué es lo mejor? Que cuando hablo con ella, se me enfría la cabeza y puedo pensar, además que puedo hablar con ella por horas, sacando temas de lo que sea. Es algo muy hermoso, y que los invito a intentar, claro, teniendo una relación sana. Pero bueno, creo que ya dije demasiado. Empecemos con las patatas. Una patata para... Ah, esperen. La imagen que miran es cortesía de Ganecoy, pueden ir a su Twitter, link en la descripción, pero a lo que iba. Tengo una asociación con ella, aquí pueden ver sus precios, llegamos a un trato, si ustedes van, le compran un dibujo, y le dicen que van de mi parte, por cada 2 dibujos que se compren mencionando lo anterior, me dará un dibujo para el canal, es decir, por cada 2 dibujos que compren ya sea uno o varios de ustedes, me dará uno para ponerlo en diferentes historias, ya sea una escena o una portada. Así que, si quieren apoyar al canal, y a esta artista, la cual se lo merece, vayan y compren su arte, la verdad vale la pena. Ahora sí. Vamos con las patatas. Recuerden que si quieren una patata, deben poner el hashtag, quiero una patata. Una patata para, Gastertube Max, Jesús Contreras, Sebastián Tejero Moreno, Braulio Reyes Ríos, Jesús Junior Tejeda Verdugo, Sonic 95 Wii, Fermín Chañimaita, Franklin Chávez, Rol Najiza, Noel 3, Gabriel Román, Edgar Bellido, Santiago de Jesús Collado, La Apoteosis 2, Issei Bazara, David Villon, Sergio Gutiérrez, Oscar Nawat, Larry Cañonga, Dari Low, Gabriel Panoira, Goku Fuegos Negros de la Destrucción, Extension 333, Jorge Mecho, Carlos Jiménez, Andrés Fernández, Benjamín Ledesma 7D, Rafael Cepeda, Juan Manuel Cejas, Craftworld Dit, Franklin 999, Canaldo Monarquista, David Benavides, Jesús Junior Tejeda Verdugo, Limosito Ax. Bueno, eso ya es todo por mi parte, sin más que decir. Yo soy Daimon, y nos veremos, cuando tenga tiempo libre. Yo eso espero. Sobreviviremos. Parte 5. Los jóvenes amantes se separaron un poco, pero continuaron abrazados, y contemplándose. Sus corazones aún estaban agitados.
y se acariciaban los rostros sonrientes con las puntas de sus dedos. Estaban felices, pero les costaba trabajo asimilar la intensa experiencia que habían vivido. Hacía años que no tenían un verdadero motivo de gozo. Sus experiencias, y sus placeres anteriores, aunque habían sido hermosos, distaban mucho de lo que acababan de vivir juntos. Lori estaba fascinada. El orgasmo había acabado completamente con su embriaguez, y ahora que estaba plenamente consciente, se sentía contenta, feliz. Comprendía que el alcohol solo facilitó las cosas. En realidad, la idea de yacer junto a Lincoln estaba en su mente desde tiempo atrás. El recuerdo de sus propias experiencias anteriores y la proximidad que había construido con el muchachito la habían llevado a ello. Ahora comprendía el sentido de su sueño. El viejo mundo había muerto, y las viejas reglas debían morir junto a él. Si había esperanza para el mundo, tenía que estar en el amor. En la intimidad. Y Lori sabía muy bien que el amor verdadero, y la intimidad, pasaban por el contacto físico, y el sexo. Si amas a alguien, quieres hacer el amor con ese alguien. Lo había descubierto desde el inicio de su pubertad. Por eso no le escandalizaba lo que Lincoln hizo con Carol. Y menos, después de que el chico le contó sobre el sacrificio que su antigua rival había hecho para intentar salvarlo. Lori se perdió contemplando la hermosa sonrisa de Lincoln. Le encantaba su rostro amable, sus lindos dientes de conejito, las pequeñas pecas que adornaban su rostro. Y por supuesto, ese hermoso cabello blanco, tan parecido al de su amado abuelo Pop Pop. Cuando recordó a su abuelo, se quedó maravillada. Por un momento, el rostro de Lincoln le pareció muy similar a de Pop Pop. Tanto, que su mente imaginó que el anciano había renacido en Lincoln de alguna manera. Por supuesto. Eso era imposible. Pero sus recuerdos le llevaron a darse cuenta de que el chico y su abuelo tenían una manera muy parecida de besar y de hacer el amor. Pero no solo eso. Lincoln no le había dado detalles sobre sus relaciones con Carol. No sabía hasta dónde lograron llegar, pero... esa manera de besar sus senos era tan parecida a la de Luan. Lincoln se parecía mucho a las únicas parejas sexuales que había tenido, y eso le llamaba mucho la atención. Aunque no estaba segura, creía saber que cada persona tenía su estilo propio para besar y amar. Porque el de Lincoln era tan parecido al de sus amantes anteriores. La voz suave de su pequeño príncipe la sacó de sus pensamientos. Lori. Sí. Contestó la joven, volviendo a la realidad. ¿Estás bien, cariño? Te ves distraída. Lori sonrió. Acarició el rostro de Lincoln, y le dio un breve beso en los labios. Sí, mi amor. Estoy bien. Solamente estaba pensando. ¿Y en qué piensas, hermosa? Dijo Lincoln, dibujando el contorno de la boca de Lori con sus dedos. Pienso en que me sorprendiste mucho. Me encantó cómo me hiciste el amor. Pareciera que no fue tu primera vez. Lincoln se ruborizó, pero respondió enseguida. Sí lo fue. Bueno. Es la primera vez que llegó hasta el final con alguien, ¿sabes? No sabía si iba a poder hacerlo. Alguien me explicó que para hacer el amor, es necesario romper una membrana que las mujeres tienen entre sus piernas. Y que a veces no es tan fácil. Pero yo no sentí nada. Lori emitió una risita. Su falta de prejuicios la hizo contestar con toda la naturalidad del mundo. Es que yo ya hice el amor antes, Linky. Con dos personas diferentes. Lincoln tampoco sintió vergüenza, o celos, por lo que Lori le dijo. Más bien, tenía mucha curiosidad. ¿De verdad? ¿Y quiénes fueron? Si quieres decirme, claro. Lori lo abrazó, deleitada. Lo apretó contra su torso desnudo. Dos personitas a las que amé muchísimo, corazón. Mi abuelito, y mi hermana Luan. Lincoln sonrió. Ella se veía tan contenta por recordarlo. Abuelito. El papá de tu papá, ¿verdad? De mi mamá. Oh.
Entiendo. ¿Y quién es Luan? Ella. Era mi hermanita. Una de mis 4 hermanitas. Dijo Lori, y una sombra de pesar oscureció su rostro. Quizás se hubiera puesto más triste, pero Lincoln le tomó el rostro con las manos y la miró, preocupado. Los querías mucho. No era una pregunta. Pero Lori contestó afirmando con la cabeza. Y los amaste tanto que te convertiste en su novia. De los 2. La chica no pudo evitar reír. Juntó en el momento oportuno, porque estaba cerca de echarse a llorar. Premió al muchachito con un fuerte abrazo, y un delicioso beso en los labios. Sí, y eso quiere decir que ahora soy tu novia, mi amor. Pero no fueron al mismo tiempo. Primero fue mi abuelito y después Luan. No había pensado darle demasiados detalles a Lincoln. Era una especie de instinto de protección hacia él, como si quisiera evitar que se sintiera incómodo, o celoso. Pero se dio cuenta de que una vez más, lo había subestimado. El chico era totalmente ajeno a esos sentimientos. En su cara solo se leía una enorme curiosidad, y pronto Lori se vio contándole la verdad exacta. Nuestro abuelito se llamaba Albert. Ya te he dicho que él nos enseñó a luchar y sobrevivir. Todo lo que yo sé, me lo enseñó él. Era muy duro cuando nos entrenaba. Nunca se conmovía por nuestro dolor o nuestro cansancio. Pero cuando no estábamos entrenando, era el hombre más dulce, tierno y cariñoso que yo he conocido. No tienes idea de cuántas veces nos consoló, nos permitió llorar en sus hombros, nos dio cariño, y nos ayudó a superar el trauma y las pesadillas que nos provocó la muerte de Patad, mamá, y nuestro hermanito. Lori suspiró, y continuó con su relato. Y así vivimos siempre. Entrenando, luchando, consiguiendo comida y municiones. Él se encargó de que nada nos faltara, y nos educó. En las mañanas buscábamos provisiones, en las tardes nos entrenaba o nos enseñaba cosas. Y en las noches, descanso y diversión. Así vivimos durante años. La chica abrazó a Lincoln y lo sostuvo un instante contra su pecho. El chico la sintió temblar. Tuvo el presentimiento de que lo que le iba a decir era lo que más le afectaba. Mi abuelito. Bueno, creo que siempre tuvo un cariño muy especial por mí. No sé si por ser la mayor, o porque aprendí a ser mandona, como él. Pero me llamaba su pequeña lugarteniente. Me confiaba responsabilidades, y me abrazaba y me daba cariño por más tiempo que a mis hermanas. No me malentiendas. A ellas también las adoraba y las mimaba. Pero yo sentía que me prefería de alguna manera. Y yo. Bueno. Lo dijiste bien, corazón. Me enamoré. Y cuando llegué a la pubertad, cuando me empecé a convertir en una muchachita, hice el amor con él. Me hice su novia, como tú dices. Lori se detuvo un momento y bajó la mirada. Otra vez, le preocupaba que Lincoln pudiera molestarse o sentirse celoso. Pero él no decía nada. De todos modos, sintió la obligación de asegurarse de alguna manera. Linky. Es que... Bueno. Tal vez no te guste saber cómo nos hicimos novios. No me molesta, linda. Para nada. Ni siquiera nos conocíamos, ¿no crees? Claro que. A lo mejor tú no quieres contarme. Lori sintió una oleada cálida que envolvió su corazón. Sus ojos se nublaron. ¿De verdad quieres que te cuente? ¿No te pones celoso? ¿Celoso? Repitió Lincoln, sin entender. Enojado. Molesto porque yo haya tenido otros novios. Lincoln negó con la cabeza, pero comprendió muy bien lo que Lori quería decir. No, claro. Ya te dije que yo no te conocía. Si tú quieres contarme, a mí me gustaría mucho saber. Esta vez, Lori sintió que la ola cálida la consumía por completo. Abrazó muy fuerte al pequeño, y lo besó varias veces. Nunca antes se sintió tan comprendida e identificada con nadie. Ni siquiera por Luan, o su abuelo. Muy bien, amor. Te voy a contar. Pero me gustaría que tú me contaras tus propios recuerdos, ¿está bien? Lincoln sonrió. Asintió, y Lori reanudó su relato. Bueno.
Te confieso que no fue sencillo hacerme novia de mi abuelito. Él siempre fue muy respetuoso, y puso mucha distancia entre él y nosotras. Nos acariciaba, nos besaba y abrazaba. Pero siempre eran besos y abrazos familiares. Fraternales. Si entiendes lo que quiero decir. Lincoln asintió. Había escuchado esa palabra algunas veces. Al principio, yo no sabía bien cómo acercarme a él. Con intenciones románticas, quiero decir. Yo ni siquiera entendía lo que estaba pasando conmigo. Solo sabía que, desde que mi cuerpo empezó a cambiar, mis sentimientos también lo hicieron. Empecé a sentir deseos diferentes. Mi abuelo era muy fuerte, musculoso y guapo. Y siempre lo fue. Hasta que murió. Pero antes de que comenzara a crecer y madurar, parece que nunca lo vi con otros ojos. Creo que intenté acercarme con demasiada ingenuidad. Continuó la joven. Me sentaba en sus piernas, lo abrazaba y lo besaba hasta que él empezaba a sentirse incómodo. Yo insistí muchas veces, porque creía que así tenían que hacerse esas cosas. Pero al fin llegó el día en que él me dijo que eso no era correcto, ni propio de una señorita. Me pidió que no lo hiciera más, y yo le dije que sí era correcto porque lo quería mucho, y quería ser su novia. Lori suspiró. Lincoln la miraba intensamente, como si no pudiera ver hacia otro lado. Él fue muy cortés y tierno, Linky. Pero me dijo muy claro que lo que yo quería era imposible. Él era mi abuelo, nuestro guardián, y si hacía eso, estaría traicionando nuestra confianza, y la de nuestros padres. También me dijo que me comprendía, porque mi cuerpo y mi alma estaban cambiando. Pero tenía que ser paciente. Ya encontraríamos a un joven digno y maravilloso para que fuera mi pareja. La voz de Lori iba disminuyendo mientras hablaba. Estaba reviviendo sentimientos tristes y penosos. Lincoln se dio cuenta. La abrazó y la besó en la mejilla. Ay, Lori, me imagino lo que sentiste. Lori le acarició los cabellos y le dedicó una sonrisa afectada. Imagínalo, Lincoln. ¿Qué hombre más maravilloso y adecuado podía haber para mí? Él nos había cuidado, alimentado, enseñado y llenado de amor. Para mí, era el hombre perfecto. Y nunca dejé de intentar. Claro, siempre me rechazó. Pero una noche, descubrí un secreto. Algo que nunca nos dijo, y me aproveché de su debilidad. ¿Cómo? Preguntó el chico, más atento que nunca. Pues, nuestro abuelo nos ocultaba dos secretos. Una esposa a la que nunca conocimos, y a la que amaba muchísimo. Más que a nuestra abuela. Estuvo casado con ella años antes de conocer a mi abuela, y nunca la olvidó. Nunca dejó de amarla. Su segundo secreto era que cada año, en el aniversario de su muerte, él esperaba a que todas durmiéramos, sacaba su foto y se pasaba toda la noche bebiendo, y recordándola. Hasta que se emborrachaba, y se iba a dormir. En ese momento, Lori bajó la mirada. Se había puesto muy roja. Por un momento, pensó en no seguir hablando. Pero Lincoln le interrogaba con su expresión, y su mirada. Me da tanta pena decirte esto, corazón, pero me aproveché. Lo descubrí y me puse a consolarlo con besos, caricias y, bueno, todo lo que pude. Al principio, solamente quería que ya no llorara. Pero él me abrazó. Correspondió a mis caricias por primera vez, y esa misma noche, me hizo su novia. Dormimos juntos. Tuvimos mucha suerte de que mis hermanas no nos descubrieran. Lori se detuvo. Sus sentimientos se habían vuelto muy confusos. Ya no sabía si tenía nostalgia, dolor, vergüenza por lo que había hecho, o pena con Lincoln por lo que él pudiera pensar. Comenzó a llorar. Y aquel hombrecito maravilloso la abrazó, la besó y la dejó desahogarse contra su pecho. No dijeron nada durante un rato. Lincoln solo acariciaba su espalda desnuda y su cabello dorado. Tú lo amabas, Lori. Y él a tú. No tienes por qué sentirte mal. Ella sonrió.
Era maravilloso estar con Lincoln. Apenas podía creer la manera en que podía consolarla y hacerla sentir bien con una frase, una palabra oportuna en el momento exacto. Su dolor se desvanecía, y solo quedaba la calidez de aquella sonrisa, y el aroma de aquel cuerpo preadolescente. Lo sé. Es que nunca había podido hablar de esto con nadie. Dijo Lori, secando sus lágrimas con el dorso de su mano. ¿Sabes? De todos modos, fui novia de mi abuelo muy poco tiempo. La noche siguiente volvimos a estar juntos, y todo fue más fácil y hermoso. Platicamos mucho. Mis hermanas no debían saber. No podíamos ser cariñosos frente a ellas. Tendríamos que esperar a que estuviéramos solos para amarnos. Cuando todas se hubieran dormido. ¿Y no fue muy difícil? ¿Nunca los descubrieron? No. No hubo oportunidad. Mi abuelo murió la tarde siguiente. ¿Qué? Lincoln casi saltó de la cama. Sí. Nos emboscaron en un almacén de víveres. Traían una ametralladora, y nos dispararon. Mi abuelo perdió las dos piernas instantáneamente, pero resistió el dolor, y él mismo los mató antes de morir. ¡Ay, Lori! Susurró Lincoln, lleno de pena. Eso debió ser horrible. Estaba casi horrorizado. Recordó involuntariamente lo que le habían hecho a Carol, y se estremeció. Sí, pero... ¿sabes? Nos pasó algo muy curioso. No sé, pero el hecho de que muriera matando, y que pudiera despedirse de nosotras nos ayudó mucho. Si estuvimos muy tristes, le lloramos. Sobre todo Lenny, que fue la única que no estuvo allí. Pero el dolor no nos duró mucho. Bueno. A mí sí, pero solo me permití llorar por las noches. Mis hermanas tenían que verme fuerte, ¿no crees? Pero, yo no solo perdí a mi abuelo. También a mi novio. Lori se echó a llorar otra vez, y Lincoln la consoló lo mejor que pudo. No le extrañó darse cuenta de que estaba llorando también. Cuando el llanto de la muchacha amainó, Lincoln le secó las lágrimas con sus dedos. La besó, y ella se acurrucó contra él. Por un rato, no dijeron nada más. Pero la muchacha comenzó a hablar espontáneamente de su segundo amor. Lo de Luan fue muy diferente. Ella te hubiera encantado, Linky. Yo lo sé. Era valiente, muy fuerte y muy hermosa. Pero también tenía un gran sentido del humor. A veces nos hacía bromas, y Lenny era su víctima favorita. Eso sí, nunca nos lastimó o nos asustó demasiado. Ya teníamos suficiente con los horrores del mundo. Lo que pasó, es que nos fuimos quedando solas. Continuó Lori. Tal vez nunca aprendimos a cuidarnos bien, porque nos ocurrieron desgracias, y enfermedades tan pronto como mi abuelito nos faltó. Luna murió porque, desde que murió el abuelo, se volvió rebelde, me desafiaba y tomaba riesgos innecesarios. La mataron porque intentó acabar ella sola con unos invasores que merodeaban nuestro refugio. Luego, Lenny y Lynn enfermaron de algo muy raro. Los antibióticos no las ayudaron, y las vimos consumirse ante nuestros ojos. Por Dios, amor, no te imaginas lo difícil que fue hacerles una tumba y enterrarlas entre Luan y yo. Estábamos solas. Nadie podía consolarnos. ¿Te extraña que hayamos caído una en brazos de la otra? Los besos de Luan me quitaban el dolor. Sus caricias me hacían sentirme amada. El amor de mi hermana hizo que no me sintiera sola. Te lo juro, amor, no sé cómo sobreviví casi 2 años sin ella. Si no hubiera sido porque le juré que sobreviviría, de verdad que yo ya me hubiera. El llanto de Lori se volvió desgarrador. Lincoln sentía tanto dolor como ella. Le recordaba tanto a sus propias experiencias y las traiciones que sufrió. Yo ya debería estar muerta, Linky. Prosiguió Lori, después de calmarse un poco. No lo estoy, porque Luan me salvó, a costa de su propia vida. Me enfermé, y estuve a punto de morir. Me dolía todo. Mi cabeza hervía. Creo que empecé a alucinar.
No podía comer, ni levantarme para hacer mis necesidades. Nunca me he sentido tan mal. Pero Luan me cuidó. Me daba de comer con una cuchara y un biberón. Me limpiaba, como si hubiera sido una bebé. Se desveló muchas noches conmigo. ¿Y cuál fue su premio? La contagié de mi enfermedad. Hice todo lo que pude. La cuidé, como ella lo hizo conmigo, pero ya era muy tarde. Luan ya estaba muy débil. Lori volvió a llorar. Y Lincoln volvió a abrazarla con mucha fuerza. Dios. ¿Cómo había llorado ella esa noche? Lincoln estaba casi arrepentido de pedirle que le contara. Pero comprendió, de una manera oscura e imprecisa, que aquel llanto no era malo para Lori. Se estaba desahogando por culpas y sentimientos del pasado. Años de soledad, sin tener con quien compartir su dolor. Lo único que él tenía que hacer era consolarla. Hacerle entender. Pero, ¿cómo? Nunca lo supo. En realidad no lo pensó. Solo miró el bello rostro contrito de Lori, y se dejó llevar por su corazón. No, mi amor. Dijo suavemente, tomando la barbilla de su amada. El premio de Luan fue saber que tú seguirías con vida. Que tú tendrías una oportunidad. Creo. Espero que Carol haya pensado lo mismo antes de morir. La muchacha miró con asombro. Lincoln lloraba, pero a la vez sonreía y la acariciaba. Una luz se hizo en su mente, y por primera vez, intuyó que su tragedia podía tener algún sentido. Lincoln también tenía un pasado oscuro y terrible, lleno de tristeza, pérdidas y desesperanza. Bueno. Parece que ahora me toca a mí, ¿verdad? Dijo Lincoln, con una sonrisa forzada. Tú muchas veces has tenido oportunidad de luchar, Lori. Pero yo casi siempre he tenido que huir. Ya te conté que los Pingree me encontraron en el hospital, y que Carol fue mi hermanita, y mucho más que eso. Así como tú con tu hermana Luan. Lincoln suspiró. Lori lo miraba, decidida a escuchar con atención. El pequeño empezó a relatarle las circunstancias de su extraña vida. Yo he vivido con 3 familias, Lori. Los Pingree, los Sweetwater y los McBride. Antes de que tú me encontraras, llevaba 6 meses viviendo solo, ocultándome en las casas de aquel barrio, y comiendo lo que podía encontrar. Lori le pasó la mano por los cabellos. Habían intercambiado por completo sus posturas. Ahora, Lincoln se acurrucaba en sus pechos y ella lo acariciaba. Si hubiera vivido siempre con los Pingree, creo que hubiera sido feliz. De ellos solo puedo recordar amor, cuidado y buenos tratos. Y Carol. El muchachito peliblanco se detuvo. Vacilaba en seguir. Volteó para ver el rostro de Lori y le dijo con una sonrisa nerviosa. Ahora a mí me da pena hablarte de Carol, amor. Todavía recuerdo cuando te enojaste conmigo hace tiempo, cuando te la recordé. Lori sonrió, y le dio un beso en la frente. Linky, amor. Como tú me dijiste hace rato. Tú ni siquiera me conocías. Sé que Carol fue tu novia. Pudo llegar a ser tu esposa cuando crecieran. Pero bueno, no necesitas recordarlo. Ella decidió salvarte, hizo por ti lo que Luan hizo por mí. Y por eso ahora la aprecio y las respeto como no tienes idea. Es más, tengo tanto que agradecerle. Si no fuera por ella, hoy yo no te tendría conmigo, amor. Yo no sería tu novia. Lincoln la miró intensamente. La sonrisa de la joven era tan hermosa. Y ahora que ella le había contado su vida, por fin estaba superando esa percepción de que Lori era algo así como una Carol revivida. Era alguien diferente, maravillosa y atormentada de una manera muy distinta. ¿Sería que, en sus brazos, podría dejar ir por fin a su adorada fantasma? Empezaba a creer que sí. Lo deseaba así. Lori se lo merecía y estaba seguro de que Carol, con su enorme y bondadoso corazón, también lo aprobaría. Está bien, linda. Mira. Ya te conté lo más feo de lo que nos pasó a Carol y a mí. Te dije lo que le hicieron, y cómo intentó ayudarme. Deja que ahora te cuente lo buena que fue conmigo y por qué la recuerdo tanto. Lori afirmó con la cabeza, y Lincoln continuó. Carol fue como una hermanita mayor, y una segunda mamá.
Nunca conocí a mis padres, y mientras fui un bebé, Eloise Pingre me cuidó como si fuera un hijo suyo. Pero apenas pude caminar, Carol se hizo cargo de mí. Estaba todo el tiempo conmigo, me bañaba, me daba de comer, jugaba conmigo a todas horas, y me enseñó todo lo que sus padres le habían enseñado. Gracias a ella sé leer y escribir, y conocí el mundo tal y como fue antes del desastre. No te imaginas la cantidad de cuentos que me contaba. Los Pingrey tenían una gran biblioteca con muchísimos cuentos, y creo que Carol me los contó todos. El jovencito peliblanco suspiró, y sus ojos se nublaron. ¿Tú conociste las estrellas, amor? Preguntó de pronto. Sí, mi amor. Contestó Lori. Es un recuerdo un poco borroso en mi memoria. Pero las conocí. Yo solo las vi en libros. Gracias a Carol y los libros conocí todo lo que ya no pude ver, los campos verdes, las flores, el mar azul. Carol me dijo que si un día íbamos al mar, ahora lo veríamos gris. O negro. Se detuvo un momento. Lori lo miró y recordó las veces que sus padres las llevaron a la playa, o a las campiñas de Michigan, cerca del lago Erie. Cerró los ojos, y pudo recordar fugazmente los prados verdes y las gaviotas a la orilla del mar. Me hubiera encantado ver todo eso, Lori. Pero sé que es un mundo que ya no existe. Quisiera ver los campos verdes, pero sobre todo, las estrellas. ¿Es cierto que había de varios colores? Sí, es cierto, mi amor. Aunque la mayoría eran blancas. Me encantaban todos los cuentos que Carol me contaba. Sinbad el marino, los tres cerditos, los músicos de Bremen, Hansel y Gretel. Me encantaron tanto las aventuras del Capitán Nemo en el Nautilus. Recuerdo que lloré cuando Carol me leyó La isla misteriosa, y lo que pasó con los dos. ¡Ay, Linky! Susurró Lori, y le acarició el cabello. El chico cambió de postura, y ahora Lori lo abrazaba por la espalda. El blanco cuello del chico quedó a 2 palmos de su boca, y ella lo besó. Lincoln se estremeció ante lo intenso de la sensación. Aquello le trajo recuerdos. Una noche en que sus padres habían salido por comida, ellos se arriesgaron a subir al techo de la casa. El fulgor de la luna apenas se adivinaba entre las densas nubes, y Carol le contó sobre las estrellas mientras lo abrazaba y le daba besitos en el cuello. Se sintió tan nostálgico, que se puso a cantar una vieja copla infantil que Carol le había enseñado. Para su sorpresa, Lori comenzó a cantar con él. Sus voces se unieron en un pequeño coro, cuya magia los transportó a épocas felices de su niñez. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. En el cielo o en el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. Al terminar la canción, los dos sintieron una conexión profunda. Una paz especial que les hizo mucho bien a los dos. Lori abrazaba a Lincoln mientras recargaba la barbilla en el hueco de su cuello. Se quedaron así por unos minutos, hasta que Lincoln habló de nuevo. Su voz trémula estaba cargada de emoción. Lori. Amé tanto a Carol. Ella fue para mí lo mismo que tu abuelo y Luan para ti. Me enseñó todo. Me cuidó. Y, trató de salvarme. Ahora que tú estás conmigo y has sido tan buena. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas por no poder olvidarla? Lincoln volvió su rostro atormentado hacia la muchacha. Ella le sonrió, lo besó, y lo abrazó con mucha fuerza. ¿Y tú, me perdonas a mí por amar a mi abuelito y a Luan? ¿Por no poderlos olvidar, y por haber llorado por ellos hace un momento? Claro que sí, mi amor. ¿Lo ves? No tenemos nada que perdonarnos. Ahora estamos juntos, y te puedo decir que te amo tanto como los amé a ellos. Por eso me hice tu novia. Por eso hice el amor contigo, precioso. Gracias, hermosa. Dijo Lincoln, conmovido. Estaba tan emocionado que cambió de posición, y se aferró con fuerza al cuerpo de la muchacha. Sus rostros se buscaron, y sus labios se unieron en un tierno beso que se volvió cada vez más apasionado. Esta vez, todo fue mucho más sencillo. A medida que el beso se hacía más intenso, sus cuerpos comenzaron a responder.
Lincoln estaba cada vez más rígido, y el dulce receptáculo de Lori, lubricado por la anterior emisión del chico y por sus propios fluidos, estaba bien dispuesto para recibirlo. No hicieron falta palabras. Lori se tendió en la cama, y Lincoln se acomodó sobre ella. Los sexos se encontraron fácilmente, y los jóvenes amantes comenzaron a moverse y a disfrutar. El contacto fue apasionado, pero lleno de ternura. No dejaron de besarse hasta que Lori no pudo más, y emitió un potente gemido de placer. En ese momento, los labios de Lincoln se apoderaron de sus senos, y la muchacha se arqueó para facilitar el contacto de su boca. Estaban tan emocionados, tan excitados, que el acto no pudo prolongarse mucho tiempo. La vagina de la joven no tardó en recibir nuevamente la cálida emisión de su amante. Y tuvieron que acostarse a descansar por un rato, antes de seguir con sus mimos y su conversación. Después de su apasionado acto de amor y de hablar abiertamente sobre sus grandes amores anteriores, Lori y Lincoln se sintieron mucho más libres y tranquilos. Estaban construyendo una confianza que cada vez los unía más, que los hacía sentir más compenetrados, con ganas de sincerarse por completo y entregar al otro sus almas desnudas. Se quedaron tendidos en la cama, uno frente al otro, mirándose intensamente y acariciándose de vez en cuando. Pasaron unos minutos antes de que Lincoln retomara el hilo de su relato. Nunca supe bien lo que pasó después de que nos atacaron. Creo que estuve gritando y llorando mucho tiempo junto a Carol. Hasta que me dormí o me desmayé. Lo siguiente que supe es que estaba descansando en una cama, vendado de la cabeza y con curaciones en muchas partes del cuerpo. Me rescataron unos amigos de mis padres adoptivos, con los que se juntaban para ir a buscar provisiones. Una familia me cuidó mientras me reponía, pero ellos tenían hijos muy pequeños y no podían cuidarme a mí también. Así que me llevaron con otra familia que aceptó quedarse conmigo. Eran los Sweetwater, y tenían una hija que se llamaba Lindsay. Lincoln suspiró, y se detuvo un momento. Lori lo miraba fijamente. Aquello parecía ser muy doloroso para Lincoln. Al principio, las cosas fueron bien. No eran muy cariñosos conmigo, pero no me trataban mal. Comía bien, y ellos me llevaban a conseguir comida con ellos. Iban junto con otras personas, y todos ellos me enseñaron a buscar, a detectar compuertas ocultas, y uno de sus amigos me estuvo enseñando cómo manejar un cuchillo para defenderme. Así fueron los 2 años y medio que estuve con ellos. Los señores Sweetwater nunca buscaron que nos conociéramos, o que nos volviéramos una verdadera familia. Lo que yo sentía, era que me dejaban vivir con ellos a cambio de que les ayudara a buscar alimento, y de que cuidara a su hija Lindsay de vez en cuando. ¿Y ella? ¿Cómo se portaba contigo? Preguntó Lori, intrigada. La verdad, bastante bien. Ella me quería, y lo hizo desde el principio. Nunca le gustó que sus padres me llevaran a buscar comida, porque se hizo mi amiga muy rápido. Más que amiga, en realidad. Porque no tardó mucho en intentar comportarse como Carol. ¿Qué? Dijo Lori, sorprendida. ¿Quieres decir que tú y ella? Ajá. Dijo Lincoln, sintiendo un poco de pena. Pero bueno. Todo era muy diferente. Lindsay era muy cariñosa, pero también. ¿Cómo te lo digo? Era más brusca que Carol. Ella me tocaba cuando estaba dormido, ¿sabes? Se metía en mi cama, sin que sus padres se dieran cuenta. Luego empezó a pedirme besos y caricias de una manera muy... ¿Cómo se dice? Muy directa. ¿Y eso no te gustaba? Preguntó Lori, con un ligero toque de ironía. Bueno. No se sentía mal, claro. Pero tampoco me gustaba mucho. Es que... yo le tenía miedo a lo que pensaran sus papás, ¿sabes? No lo sé. Jamás confié completamente en ellos. Y al final, fue algo muy bueno, porque tuve que escaparme. ¿Escapar? ¿Tuviste que huir de ellos porque querían hacerte daño? Preguntó la muchacha, cada vez más asombrada. Lincoln apretó los labios y la miró con tristeza. Era evidente que todavía le dolía.
Sí. Quisieron hacerme daño. Dijo al fin. ¿Qué te querían hacer, amor? Preguntó Lori, abrazándolo con fuerza. Lincoln se acurrucó contra su cuerpo. Tragó saliva, y se tomó varios segundos para responder. Quisieron comerme. Repuso Lincoln, sin más. Lori abrió sus ojos a todo lo que daban y se llevó una mano a la boca. Apenas podía creer lo que había escuchado. ¿Lo dices en serio? El chico solo afirmó con la cabeza. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo supiste, y cómo te escapaste? La joven no salía de su asombro. Su abuelo les había contado varias veces las cosas horribles que ocurrían en la guerra y los desastres. Les habló varias veces de la gente que practicaba el canibalismo, pero nunca conoció a nadie. Ni estuvo en una situación en la que pudiera encontrarse con ellos. Pero Lincoln sí. El muchachito tomó aliento varias veces, y comenzó a contarle. Llegó un tiempo en el que casi no encontrábamos comida. Era muy poco lo que hallábamos, y los mayores empezaban a pelearse por el reparto. Los Sweetwater comenzaron a racionar la comida. Yo no tuve problema, pero Lindsay siempre se quejaba y lloraba porque tenía hambre. Yo también tenía, pero por alguna razón soportaba mucho más que ella. Sus papás comenzaron a comer aparte de nosotros para no escuchar sus quejas y su llanto. Así que yo me quedaba a solas con ella, y le daba una gran parte de lo mío. Lincoln suspiró. Lori tomó su cabeza, y lo besó en la espesa mata de cabello blanco. Su corazón sufría por su pequeño hombrecito. Podía sentir cómo él revivía aquellas durísimas situaciones. Ahora yo era el que tenía hambre todo el tiempo, pero aprendí a resistir, no sé cómo. Sabía que yo no podía decirle nada a los Sweetwater, porque me echarían a la calle sin nada más que lo que traía puesto. Qué irónico, ¿no? Porque al final, eso fue lo que tuve que hacer. La voz de Lincoln se quebró, y comenzó a llorar. Lori lo abrazó y lo confortó lo mejor que pudo. Le dio muchos besos en todo su rostro y apretó su cabeza contra sus senos. Ya, mi amor. Ya pasó. Le repetía una y otra vez. Olvídalo ya, papito hermoso. Ya no me digas nada. Tengo que hacerlo, amor. Exclamó Lincoln, desesperado. Prometí que no iba a tener secretos para ti. Pero si te duele tanto, mi amor. Susurró la muchacha, apretando su mejilla contra la de él. Es que todo fue tan raro, Lori. Hay cosas que no entiendo, o que no quiero entender todavía. Un buen día, ellos ya no quisieron que fuera a buscar comida con ellos, y me encargaron solamente que cuidara de Lindsay. Se fueron por 2 días, y no nos quedaba nada para comer. Yo intentaba consolar a Lindsay como podía. Y ella se abrazaba a mí y lloraba, y lloraba. El chico hizo una pausa, y Lori aprovechó para limpiar sus mejillas con los dedos de su mano. Cuando llegaron, traían carne desecada en sal. Cecina le llamaban ellos. La cocinaron con algunas verduras enlatadas, y pudimos comer hasta saciarnos. Yo nunca había comido la carne así, pero sabía muy bien. Tenía un sabor un poco dulce, muy diferente a la carne enlatada que había probado antes. Lori adivinó de inmediato lo que habían comido, y tuvo que hacer un esfuerzo heroico para controlar la náusea que le sobrevino. No quería vomitar frente a su pequeño. Después de todo, Lincoln era una víctima. No tenía la culpa de nada. Tal parecía que no era consciente de que comió carne humana. En un mundo sin animales, no había otro medio para conseguir carne. Estuvimos comiendo carne y algunas conservas durante varios días. A mí me extrañó mucho que algunos amigos de los Sweetwater no volvieron a aparecer. Una noche, escuché que los padres de Lindsay discutían a grito pelado. El señor decía que no había otra opción, porque cuando se acabara la comida, Lindsay iba a ponerse a llorar otra vez. Y ella decía que era cruel e inhumano lo que estaba pensando. Creo que el señor se rió. La verdad, no estoy seguro de lo que escuché. Estaba medio dormido. Ay, mi amor. Sí. Unos días después de eso, el señor me dijo que fuera con Bernie a conseguir la carne que comeríamos aquel día.
Yo no me opuse, porque Bernie y yo nos llevábamos bien. Él me enseñó a utilizar el cuchillo. Me llevó a una casa que no conocía, en uno de los barrios más pobres de Royal Woods. Nunca había ido por allí. Se detuvo. Comenzó a temblar en los brazos de la muchacha. Lori tenía miedo de escuchar el final del macabro relato, pero tenía que hacerlo por Lincoln. Lo abrazó con más fuerza, y lo besó varias veces en la frente, hasta que el pequeño consiguió la suficiente presencia de ánimo como para continuar. Todo fue raro, porque Bernie y yo nos llevábamos bien. Pero esta vez, no me habló en ningún momento. Me cortaba la plática, y se quedaba atrás de mí con el cuchillo en su mano. Me tranquilizó diciéndome que en aquel lugar había personas muy malas, y más valía tener listo el cuchillo para defendernos. Cuando llegamos a la casa, abrió la puerta y luego me dijo que me largara, que no quería volver a verme por allí. Lárgate de aquí, mocoso. No debes volver por aquí, ni tampoco puedes regresar a casa de los Sweetwater, ¿entendiste? Jamás. Pero Bernie, ¿qué te pasa? El hombre apretó los labios y miró al muchachito con pena y lástima. Pero se rehízo enseguida, y endureció su mirada todo lo que pudo. Dije que te largues, Lincoln. ¿No entendiste? ¿O quieres terminar como estos desgraciados? Abrió bruscamente la puerta de la casa, e iluminó el interior con una potente lámpara LED. Lincoln se asomó, y estuvo a punto de desmayarse por el olor. El lugar hedía a putrefacción, suciedad, orina y excrementos. Pero eso era lo menos tétrico. Cuando miró con cuidado, vio a varias personas sentadas, acostadas o encadenadas a la pared. Ninguna estaba completa. A la mayoría le faltaban brazos y piernas. Aquellos desgraciados se arrastraban entre cadenas, gemidos de dolor, y súplicas de misericordia. Aquello era tan atroz, que Lincoln no podía procesarlo. Se quedó petrificado frente a la puerta, pero Bernie lo tomó por los hombros y le dio un violento empujón en la espalda. ¿Quieres que también te coman? ¿Eso quieres? Nadie debe volver a verte, mocoso. Les diré a esos cerdos de los Sweetwater que te me escapaste, o una cosa así. Jamás se te ocurra volver o asomar las narices por aquí, o por el lugar donde vivías. Llévate esto, y vete. O tendré que matarte de verdad. Tendido de bruces, Lincoln escuchó un portazo. Jamás volvió a ver a Bernie, ni a los Sweetwater. A su lado, tirado en el piso, estaba el cuchillo de cazador con el que Bernie le había enseñado a pelear. Lori estaba casi en shock. Apenas podía creer toda la mezquindad, y la crueldad que Lincoln había tenido que soportar a sus pocos años. Era tan deprimente y terrible, que no pudo evitar el llanto. Lincoln, con el rostro oculto en el hueco de su cuello, apenas podía seguir hablando. Lori, amor. Te lo juro, no sé qué fue lo que hice mal. Intenté ser bueno, ayudar en todo. Me hice cargo del Lindsay y traté de no dar molestias nunca. ¿Y qué fue lo que obtuve? Me quedé solo en el frío y la oscuridad. Y si Bernie no se hubiera apiadado de mí, creo que mi muerte hubiera sido horrible. ¿Qué está mal conmigo, Lori? ¿Tú puedes decirme? Esas palabras desgarraron el corazón de la muchacha. Sujetó a Lincoln con más fuerza que nunca. Quería que sintiera su calor, su amor, la sinceridad de sus palabras y sus sentimientos. Linky. No hay nada mal contigo. Tú no eres malo, mi vida. Si fueras malo o tuvieras algo malo, ¿tú crees que Carol, Lindsay y yo nos hubiéramos enamorado de ti? ¿Tú crees que los Pingree te hubieran cuidado y querido durante tantos años? ¿Crees que Bernie te hubiera ayudado, o que me hubieras salvado 2 veces si hubiera algo malo contigo, mi amor? No hay nada malo en ti, papito hermoso. Por desgracia, hay gente muy mala en este mundo y has tenido la mala suerte de toparte con ellos, mi vida.
Has tenido mala suerte, corazón. No hay nadie a quien culpar de ello. Lincoln intentó sonreír. Sentía la sinceridad de las palabras de Lori, y ansiaba creerlas con todas sus fuerzas. Pero, eran tantos malos recuerdos, y tantas penurias por las que había pasado. Puede ser. Pero, ¿cómo puedo creer eso? Estuve solo durante casi 7 meses. Al final casi me moría, porque una tormenta de nieve me sorprendió en el camino hacia mi refugio. Nunca estuve solo antes, y tuve tanto miedo aquella primera noche. No sabía qué hacer, no sabía a dónde ir. No sé cómo me atrevía a acercarme a un grupo de casas y meterme en la primera que pude abrir. Lincoln se estremeció ante sus propios recuerdos. Casi no pude dormir las primeras noches. Tenía hambre, frío. Y muchísimo miedo. Cada sonido me sobresaltaba. Dormía por ratitos, y me despertaban las pesadillas. Me sentía tan mal y tan débil, que... ¡Ay, amor! Te juro que no sé de dónde tomé fuerzas y valor para salir a buscar qué comer al día siguiente. Linky, mi vida. Dijo ella, pasándole la mano por los cabellos. No sabes cómo me hubiera gustado estar allí contigo para cuidarte. Para consolarte. Yo lo sé, amor. Pero en aquel momento fue tan horrible. Exploré varias casas con todas las técnicas que me enseñaron. Llevaba siempre el cuchillo en mi mano. Nunca me encontré con nadie, y solo hasta el tercer día encontré comida. Luego, jamás dejé de buscar. Exploré casa por casa de todo ese barrio durante meses. Aprendí a ser muy cuidadoso, pero un día me descuidé y salí en medio de una tormenta de nieve. Traté de regresar, pero no tenía ropa apropiada para el frío que hacía. No sé si te haya pasado. El frío de una tormenta corta, aturde. Es como si te fuera robando todo el calor y la energía. Creo que me desmayé, caí, y ya no supe nada más. Estoy seguro de que si los McBride no me hubieran rescatado, hubiera muerto allí, bajo la nieve. ¿Y quiénes eran ellos, cariño? Preguntó Lori. 2 señores que tenían un hijo adoptivo. Howard y Harold McBride, y su hijo Clyde. Lori se sobresaltó por un momento. Creyó haber escuchado mal. Espera. Howard y Harold. 2 hombres con un hijo adoptivo. Lincoln la miró con extrañeza. Sí. ¿Qué tiene? Bueno. No sé. Es raro. ¿Por qué? Dijo Lincoln, con suspicacia. Tú fuiste novia de tu hermana Luan. Lori se sonrojó visiblemente. Se sintió tan avergonzada de sí misma que apartó la mirada del rostro de Lincoln. Qué fácil podían surgir los prejuicios. Era muy bueno que se lo hubiera hecho ver. Perdón, Linky. Continúa, por favor. Lincoln asintió, y siguió contando su historia. Gracias a los McBride, volví a tener una familia. Howard y Harold nos cuidaban bien, y Clyde fue de verdad como el hermano que nunca tuve. Ellos eran tan disciplinados como los Pingree. Tenían una buena reserva de alimentos, y todos los días alguno de ellos iba a buscar más. Clyde y yo teníamos la misma edad, y gustos muy parecidos. Le encantaba leer, me contaba muchas historias, y me mostraba cómics que sus papás habían rescatado de una vieja tienda del centro comercial. Nos hicimos muy aficionados al superhéroe Ace Savvy, y Clyde me enseñó los dibujos que había hecho. Así que, para pasar el tiempo, nos pusimos a escribir nuevas aventuras para Ace Savvy, y luego intentamos dibujarlas. No nos salían bien, pero eran nuestras. Nuestras, producto de nuestra imaginación. Me imagino que los cuadernos con nuestros dibujos seguirán por allí, enterrados en algún rincón olvidado del refugio donde vivimos. Lincoln reía a la vez que lloraba, y pronto Lori estaba haciendo lo mismo. Esa era justamente el tipo de infancia que se merecía un pequeño como Lincoln. Sin preocupaciones, llena de diversión, con juegos y amigos. Justo como había sido la suya, antes de que todo ocurriera. Pero Lincoln había conocido muy poco de eso. Dios, ¿por qué todo tenía que ser tan injusto? Al final, también los perdí a ellos. La comida, y sobre todo el agua comenzaron a escasear, y tenían que salir cada vez más lejos. Se iban por más tiempo, y corrían mucho más peligro. Un día, Harold se fue. Pasaron 3 días, y no regresaba. Todos estábamos angustiados, pero sobre todo Clyde. Él quería que fuéramos a buscar a su padre, e insistió tanto que Howard accedió por fin.
Se fue junto con Clyde a buscar, pero me pidieron que me quedara en el refugio por si acaso Harold regresaba en algún momento. No quería hacerlo, porque desde que me dijeron que se iban tuve un muy mal presentimiento. Una angustia que no podía explicar. Una sensación de soledad y vacío muy fuertes, como ya lo había sentido antes. Y nunca regresaron, ¿verdad? Completó Lori. Lincoln se limitó a asentir, mientras las lágrimas amenazaban otra vez con anegar sus ojos. No. Yo salí a buscarlos. Los busqué durante días. Solamente encontré a Clyde. Congelado entre la nieve. Su voz se quebró, y lloró desconsoladamente. Lori ya no sabía qué más decirle para consolarlo, se limitó a abrazarlo con fuerza y retenerlo contra su pecho hasta que sus sollozos fueron amainando. Me quedé solo 3 veces, Lori. 3 veces. Por eso, al principio no quería ir contigo. ¿Y si te pasaba algo por mi culpa? ¿Y qué tal si? Lori cubrió la boca del muchachito con su mano, y lo miró directamente a los ojos. No, Lincoln. Entiéndelo bien, tú no tienes la culpa de nada. Yo también me quedé sola. Por mucho tiempo. Es este maldito mundo, en el que no puedes descuidarte ni por un momento. Tomó la cabeza del muchachito entre sus manos, obligándolo suavemente a que siguiera mirándola. Por eso debemos encontrar un lugar seguro, Linky. Tenemos comida, pero no seguridad. Tenemos que encontrarla al estar siempre listos. Tenemos que cuidarnos muy bien el uno al otro. Yo voy a separarme nunca de ti, corazón. Y menos después de lo que acabamos de hacer juntos. Lori, Pepero. La chica lo silenció con un corto beso en los labios. Ni siquiera pienses en que vamos a fallar, o que podemos quedarnos solos otra vez. No lo permitiré, amor. Yo nunca te voy a dejar solo. Lincoln la miró con intensidad y tristeza. Era demasiado para él. 2 pequeños ríos de lágrimas escurrían por sus mejillas. Por favor, mi amor. Dijo en un susurro. No prometas lo que no puedes cumplir. Jamás haría eso, mi amor. Dijo la muchacha. Tras hacer el amor por tercera vez aquella noche, Lincoln al fin se quedó dormido. Lori lo abrazaba con su cuerpo entero. La lámpara de butano seguía dando una luz débil, y la muchacha todavía podía contemplar el bonito rostro de su jovencísimo amante. El chico respiraba acompasadamente, su cuerpo por fin descansaba, y sus bellas facciones estaban relajadas. Le pasó la mano por el cabello y juntó su frente con la de él. Su mente se perdía en un intenso mar de sensaciones mientras lo veía descansar. Pena, asombro, dolor, alegría. Pero sobre todo, amor y admiración. ¿De dónde le había llegado ese milagro? ¿Cómo era posible que Lincoln siguiera vivo? Parecía imposible. Se veía tan pequeño y frágil. Era un hombrecito que apenas abandonaba la infancia, pero a su tierna edad, había sobrevivido a 1000 peligros y desventuras, y le había hecho el amor 3 veces aquella noche. ¿De dónde sacaba tanto valor? ¿Cómo podía caber tanta resistencia y voluntad de vivir en su pequeño cuerpo? Había sido humillado, vejado, ultrajado y traicionado. Había pasado días sin comer ni beber. Había escapado muchas veces de la muerte, y perdido a todos los que llegaron a amarlo y a confiar en él. Y a pesar de todo eso, seguía siendo un encanto. Un muchachito alegre, optimista, y demasiado valiente. Nunca había conocido a alguien con más voluntad de vivir. La llama de la vida era un verdadero incendio en su espíritu. Se sentía tan conmovida, tan llena de emociones, que comenzó a llorar. Su pequeño Linky había sufrido tanto. Pero ahora estaba con ella. Lincoln era ahora su bendición y su responsabilidad. Él tenía miedo. ¿Cómo podía no tenerlo, después de tantas vivencias espantosas? Pero tenía mucho más miedo por ella que por sí mismo. Le preocupaba su seguridad mucho más que la suya propia. ¿Cómo no lo iba a amar? ¿Cómo no iba a querer protegerlo de todo?
Lori había tenido muchos, demasiados motivos para estar enojada con su vida y su destino. Pero ese mismo destino le trajo a ese ser atormentado y maravilloso, para amarlo, y protegerlo. Para cuidarlo de todo el mal que lo acechaba desde que nació. Y vaya que pensaba hacerlo. Era su turno de protegerlo y amarlo, y no pensaba fallarle por nada del mundo. Nadie volverá a hacerte daño, mi vida. Ya te lo juré antes, y ahora te lo repito, siempre te voy a proteger. Tú me salvaste la vida, y ahora me toca a mí cuidar de la tuya. No acababa de pronunciar esas palabras, cuando se dio cuenta de la verdad. Era cierto, ella había protegido a Lincoln. Pero, salvarle la vida. La verdad es que era él quien la había salvado a ella. No fueron solo las 2 veces que impidió que se diera por vencida, y le consiguió alimento. Gracias a él, desistió de la insensata y mal planificada idea de huir hacia el sur. En aquella ocasión, y en muchas otras, Lincoln había sido la voz de la razón. Si no lo hubiera llevado, muy probablemente se hubiera aferrado a la idea de atravesar como fuera las carreteras del sur de Michigan. Las provisiones se le hubieran agotado, y ella hubiera muerto de hambre y frío antes de salir de los bosques calcinados. Lincoln no llegó para que ella lo salvara. Lincoln llegó a su vida para salvarla a ella. Lo abrazó de nuevo, ¿cómo no pudo ver eso antes? Lincoln era el héroe de su vida. Él la salvó del dolor, de la soledad, y de sus malas decisiones. Por Dios. Abuelito, eso era lo que me querías decir. Pensó Lori. ¿Eso es lo que querías que entendiera? Tendrás que seguir dejándote llevar por el corazón, había dicho él. Y ahora, Lori finalmente entendía sus palabras. Se protegerían mutuamente. Ambos tenían que estar bien preparados, tanto física como mentalmente. Esta vez no pararía hasta enseñarle a Lincoln todo lo que sabía. Lo ayudaría a ponerse en plena forma. Ahora que habían pasado por tantos peligros, entendía que uno de los mayores actos de amor que podía hacer por Lincoln era ayudarle a estar preparado para enfrentar lo que fuera. Sería difícil, y quizá doloroso. Pero era la única manera real de que ambos sobrevivieran, y conservaran su amor. Acarició con ternura a su pequeño novio, y lo besó de lleno en los labios. El muchachito se sonrió en sueños, y Lori por fin se sintió lo suficientemente tranquila como para descansar a su lado. Linky. Mi amor. Lincoln abrió los ojos. El dulce sonido de una voz amada lo sacó del pesado marasmo del sueño. Estaba tan cansado, que tuvo problemas para ubicarse, hasta que la voz lo llamó de nuevo. Linky. Aquí estoy, mi amor. Esto hizo que Lincoln abriera violentamente los ojos y se despejara. Ya no estaba en el refugio con Lori. Estaba en una especie de prado hermoso y verde, con muchas flores de todo tipo. Lo reconoció de inmediato, era una de sus ilustraciones favoritas del libro de cuentos que Carol le leía. Quizá debía sentirse confundido, y desorientado. Pero, la atmósfera de paz y tranquilidad que emanaba del lugar le impedían sentir temor. Miró en todas direcciones, maravillado. El cielo se veía azul, y las flores y las plantas estaban hermosas y bien cuidadas. Aquello tenía que ser un sueño. En el mundo real, ya no quedaba ningún paisaje de ese tipo en toda la Tierra. Estoy aquí, mi amor. ¿No quieres hablar conmigo? Aquella voz. Carol. Tenía que ser Carol. Volteó hacia su derecha. Y la vio por fin. Estaba muy diferente a como la vio por última vez. Pero sin duda alguna, era ella. Ese cabello rubio, esa preciosa cara, y su voz tan dulce eran inconfundibles. Se quedó paralizado por un momento. Eso no era posible. No podía ser cierto. ¿Acaso había muerto sin darse cuenta, y se reunía otra vez con ella? Todas sus dudas se disiparon cuando la muchacha le sonrió y abrió sus brazos.
Lincoln no lo pensó más, y corrió hacia ella, abrazándola con todas sus fuerzas. A través del tacto, se dio cuenta de que el cuerpo de Carol era muy parecido al de Lori. Se le había presentado tal como sería si no hubiera muerto. Carol. Carol. Gritó, sintiendo que estallaba de alivio y felicidad. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí? Vine a despedirme de ti, mi vida. Quería saber cómo estabas, y me siento muy feliz de ver que has crecido, y sigues luchando. Pero... ¿Cómo? La última vez que te vi. Tú. La hermosa chica le puso un dedo sobre los labios. No hables de eso, mi amor. No lo recuerdes. Mejor mírame ahora, ¿no es así como te gustaría recordarme? La muchacha llevaba un sencillo vestido blanco, que resaltaba la belleza de su forma. Su hermoso rostro sonriente se mostraba al natural, sin una sola gota de maquillaje. Le tomó la cabeza entre las manos, y le masajeó suavemente las sienes, haciendo que Lincoln cerrara involuntariamente los ojos. A partir de hoy, así es como me recordarás. Yo debo irme. Lori es una muchacha maravillosa, Lincoln. Ya lo sabes. Cuídala muy bien, y te aseguro que ella te protegerá y te amará con su ser entero. Carol. ¿De qué hablas? Preguntó Lincoln, con los ojos nublados. Habla de que Lori y tú tendrán que ser muy fuertes y valientes. Vienen tiempos hermosos y terribles para los dos. Tendrán que cuidarse mucho entre ustedes. Aunque todo esté devastado, su vida en común puede ser hermosa. El camino que eligieron es el correcto, pero eso no significa que será sencillo, ¿comprendes? Ahora más que nunca, no debes perder la esperanza, ni permitir que ella lo haga. Lincoln asintió. De alguna manera, supo que Carol no le diría nada más. La muchacha lo abrazó de nuevo, y le dio un beso en la frente. Nunca te olvidaré, Carol. Prometió Lincoln con las mejillas anegadas de lágrimas. Lo sé. Dijo la muchacha, sonriendo. Solo quiero que sepas que yo estoy bien. Estoy en paz. Nunca me arrepentiré de lo que hice, y lo haría 1000 veces más por intentar salvarte, mi amor. Lucha por tener una vida hermosa con tu amada. Si lo logras, no me deberás absolutamente nada. ¿Entiendes? Claro que sí. Adiós. Amado mío. Cuida a tu amada, y sean muy valientes. Necesitarán serlo mucho más pronto de lo que crees. La joven pasó la mano sobre el rostro de Lincoln, obligándolo a cerrar los ojos. El muchachito sintió un beso sobre su frente, y todo se volvió oscuridad. Después de la intensa noche en la que compartieron sus cuerpos, y se sinceraron completamente, todo cambió entre Lincoln y Lori. Ella seguía llevando la batuta en cuanto a planes y preparación física, pero la relación se volvió mucho más compenetrada e igualitaria. La primera semana la ocuparon para descansar, y casi no hicieron otra cosa que comer, dormir y hacer el amor cada vez que les ganaba el deseo. El sexo se convirtió de inmediato en su pasatiempo favorito. Era una fuente de felicidad y encuentro personal de la que no podían saciarse, por más veces que lo repitieran. En sus vidas tan duras y trágicas, nunca habían tenido una fuente de placer y contento semejante. Incluso Lori disfrutaba del sexo con Lincoln como nunca pudo hacerlo, con Pop Pop, y con Luan. Con su abuelo fueron solo un par de experiencias hermosas, pero culpables y clandestinas. Con Luan había amor y ternura, pero también tristeza, e intentos desesperados por escapar del dolor y la soledad. Ahora, todo eso quedaba atrás. Después de su intensa conversación, sentía que Lincoln la conocía, y la comprendía como nadie jamás lo había hecho. Un amor casi puro, sin culpas ni tristeza. Una relación que realmente la hacía feliz, y curaba las heridas más profundas de su alma. Lincoln sentía lo mismo. Aquello se parecía mucho a lo que había vivido con Carol.
pero ella se había ido para siempre, y aunque solo fuera un sueño, se había ido en paz, feliz por él, deseándole lo mejor, y que buscará la felicidad con el nuevo amor que había tenido la suerte de encontrar. Era libre para amar sin culpas a aquella mujer tan hermosa y tierna, pero a la vez, tan fuerte y valiente. Ella le enseñaría a luchar por los dos, así que los temores y culpas empezaron a desvanecerse, poco a poco. Sintiéndose libres, el sexo se volvió tan placentero que les costaba trabajo moderar su ritmo. Lo hacían tan a menudo, que comenzaron a tener problemas de irritación en sus órganos sexuales. Al principio no les importaba. Hacían el amor de todas maneras, sin importar el dolor. Bastaba una caricia, un beso, o incluso una mirada para incitarlos a retozar en la cama. Luego los dolores se hicieron más intensos, pero pudieron remediarlos de dos maneras. Encontraron ungüentos, pomadas y lubricantes a base de silicón para aliviar las rozaduras, y facilitar una penetración suave y cómoda. Pero además, Lori había aprendido muchísimo sobre el sexo oral cuando fue amante de su hermana Luan. No le costó trabajo aplicar sus conocimientos para enseñarle a su amante a que hiciera lo mismo con ella. Tampoco le costó trabajo adaptar lo que sabía para utilizar su boca en el pene de Lincoln. El sexo oral se volvió parte integral de su sexualidad, y el dulce y húmedo toque de sus lenguas se convirtió también en un bálsamo para sus genitales irritados. Después de la primera semana, Lori comenzó el entrenamiento formal de Lincoln. Hacían mucho ejercicio para entrar en forma, y lo instruyó con todo esmero en el combate cuerpo a cuerpo y el manejo de todas las armas que conocía. No era el entrenamiento superficial que le dio la semana anterior, al inicio de su viaje. Fue un entrenamiento brutal que duraba varias horas al día, y los dejaba agotados, y con el cuerpo adolorido. Contra lo que Lori esperaba, Lincoln jamás se quejó, ni intentó rehuir el entrenamiento. Por el contrario, sus sentidos parecían haber despertado. Siempre ponía atención, y hacía incluso los ejercicios más difíciles. Además, estaba más atento y cariñoso que nunca. La ayudaba en todo, mantenían limpio el refugio entre los dos, y se repartían la lectura y el trabajo casi sin tener que ponerse de acuerdo. Además, siempre le sobraba energía para hacerle el amor por lo menos en las mañanas, y en las noches. Buena parte del mérito lo tenía la propia Lori. Al parecer, el sexo constante la tenía más alegre, la hacía sentirse más paciente, y le ayudaba a dulcificar su carácter. También contribuyó el plan de nutrición y entrenamiento que diseñó, ayudada por la abundante literatura especializada que había en el refugio. Los antiguos dueños no habían dejado nada al azar, y había mucha información sobre los temas más variados de nutrición, medicina, vida saludable, supervivencia, y cuidado de la salud. Así que, con el apoyo de esa información, Lori insistió mucho en que tenían que hacer 5 o 6 comidas abundantes durante el día, y todo el ejercicio que pudieran soportar sin lastimarse. Los efectos de ese programa no se hicieron esperar. El ejercicio no solo mejoró inmediatamente su forma física, sino que también aumentó mucho su apetito y pronto se acostumbraron a comer en abundancia. Sus cuerpos se recuperaron y empezaron a cambiar. Todo el cuerpo de Lori se llenó de preciosas curvas, sus huesos dejaron de ser visibles, y recuperó sus periodos menstruales. Lincoln manifestó por fin los efectos de la pubertad. Su cuerpo comenzó a cambiar, embarneció, y en apenas 4 meses aumentó más de 15 centímetros de estatura. A la vez, todos esos cambios los hicieron verse aún más atractivos el uno para el otro. Su deseo sexual aumentó. Podían hacer el amor con mayor frecuencia, y la sensación de bienestar les ayudaba a tolerar más ejercicio y entrenamiento. La espiral de retroalimentación positiva crecía, se expandía y los unía cada vez más. Se sentían tan felices, que muchas veces comentaban entre risas que solamente necesitaban comida y un refugio seguro para que su amor floreciera de verdad, y pudieran comenzar a planificar una familia. Era una especie de broma, pero ambos lo deseaban en lo más profundo de su ser. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, mi vida.
Feliz cumpleaños a ti. Lincoln sonreía deleitado mientras Lori colocaba el pastel, encendía las velas, y terminaba de cantar el feliz cumpleaños. Aquel era un día especial, cumplía 12 años de edad, y Lori de ninguna manera iba a permitir que pasara desapercibido. Los Pingree y los McBride le celebraban sus cumpleaños, pero en aquellas ocasiones nunca hubo pastel. Por eso, el que Lori había horneado para él era una linda novedad. Estaba hecho con muy poco arte, bastante chueco, y el merengue era completamente blanco. Pero a sus ojos se veía precioso. Lori se lo había hecho con mucho cariño, y eso lo hacía muy especial y preciado. Además, su amada le había cantado, y Lincoln estaba seguro de que jamás había escuchado una voz tan hermosa. La joven le puso una vela pequeña especialmente preparada para la ocasión. La encendió, y besó a Lincoln en los labios. Anda, mi amor, pide un deseo. Si no se lo dices a nadie, algún día se hará realidad. Lincoln sonrió, y así lo hizo. Se moría de ganas porque Lori supiera lo que tanto deseaba, pero se contuvo. No quería romper con la magia del momento. Sopló la vela, y Lori aplaudió, como si hubiera sido una niña pequeña. A Lincoln le encantaban esos arranques de espontaneidad de Lori. El desastre les robó su infancia a los dos, casi a la misma edad, pero Lincoln siempre había convivido con niños sin tener que tomar responsabilidades. Pero Lori había sido la mayor, el apoyo de su abuelo, y el ejemplo de sus hermanas. Su vida se volvió completamente seria, y jamás tuvo oportunidad de hacer a un lado la seriedad que tanto le había ayudado. Ahora que estaban solos y se tenían amor y confianza, Lori se permitía ser otra. Una niña mujer alegre y juguetona, que buscaba tiempo y oportunidades para divertirse con él. El pastel sabía mucho mejor de lo que lucía. Lori lo había horneado en secreto, e hizo que Lincoln saliera del refugio en medio de una nevada para decorarlo. Lincoln estuvo menos de 20 minutos fuera, y en ese tiempo ella hizo lo mejor que pudo. Disfrutaron su pastel con sendas tazas de café soluble, y conversaban animadamente sobre cualquier cosa. De pronto, Lori tuvo una sensación extraña en su estómago. Una angustia que experimentaba desde hacía unos días, pero que esta vez fue lo suficientemente intensa para obligarla a levantarse de la mesa e ir al retrete a devolver la comida. Lincoln la vio contener la primera arcada, y después levantarse abruptamente de la mesa. La escuchó vomitar, y entonces se preocupó de verdad. Hasta ese día se habían mantenido milagrosamente sanos. Ya estaban bien encaminados con el entrenamiento y la preparación. Sería una verdadera lástima que tuvieran que detenerse por una enfermedad. Lori venía cubriéndose la boca con una toalla de papel. Lincoln fue a su encuentro enseguida. La tomó por la cintura y la ayudó a sentarse. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué sientes? No lo sé. Dijo la muchacha, todavía con un poco de malestar. De unos días para acá, cada vez que como, o hago comida, siento ganas de vomitar. ¿Te duele el estómago? Dijo Lincoln preocupado. No. Solamente tengo ganas de vomitar. En ese instante, una luz se hizo en la mente de ambos. Y se miraron con ojos de terror. Continuará.